27 de noviembre de 2022, primer domingo de Adviento. Iniciamos el año litúrgico en el ciclo A. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 5. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 13, versículos del 11 al 14. Y el evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 44. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura pausada, atenta de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 5. En este oráculo, Isaías describe un movimiento de peregrinación hacia un lugar de fiesta. Pronuncia este oráculo hacia el año 750, en tiempos bastante malos para el reino de Judá. El imperio asirio amenazaba a toda la región de Siria, incluyendo Israel y Judá. Las infidelidades a la alianza se multiplicaban en medio del pueblo. Tanto gobernantes como sacerdotes y pueblo se han apartado del camino del Señor. No puede esperarse para ellos más que castigo. Pero en medio de este negro panorama, Isaías anuncia la esperanza en este cántico, que es un llamado a la paz. El centro de la escena es el monte del templo, en la ciudad de Jerusalén. Desde ese monte se irradia la palabra de Dios para todos los pueblos, y hacia él concurren las naciones. La ciudad de Jerusalén aparece simbólicamente como el centro del encuentro definitivo entre Dios y la humanidad. Esta convergencia viene encabezada por la casa de Jacob. Su vocación fundamental es ser un botón de muestra de lo que Dios quiere para todos los pueblos. Ser agente de paz, promotor de un nuevo tipo de convivencia. Un sentido universalista impregna todo el oráculo. Son todas las naciones las que acudirán al monte del Señor, a la Jerusalén futura. Hasta los instrumentos de guerra quedarán convertidos en instrumentos de paz. El monte de Dios nos recuerda la imagen que Jesús usó para hablar de sus discípulos en Mateo 15, 14 al 16. Nosotros también somos ciudad puesta en lo alto de un monte, luz que tiene que brillar para que otras personas, otros pueblos, también glorifiquen al Padre del cielo, construyendo un nuevo tipo de relaciones basadas en la paz y en el respeto. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los romanos, capítulo 13, versículos del 11 al 14. Pablo asume en este pasaje un tema espinoso. ¿Cómo deberán comportarse los cristianos con las autoridades civiles? Los cristianos están llamados al sometimiento o a la rebeldía. Esta carta fue escrita hacia el año 57-58, cuando Pablo, probablemente desde Corinto, manifiesta la intención de compartir con los cristianos de Roma el mutuo consuelo de la fe común, como dice en 1:12. Mientras intenta avanzar con su mensaje hacia los confines del mundo. Los confines del mundo, entendiendo por ello España, como nos dice en el capítulo 15, versículos del 23 al 24. Aunque ya está gobernando Nerón, que fue emperador del 54 al 68, no ha habido aún persecución de parte de Roma hacia los discípulos. Pablo reconoce la legitimidad de los gobernantes romanos e insta a los cristianos a obrar bien de acuerdo con las normas vigentes, para que la autoridad no tenga motivo alguno para perseguirlos. Pablo da un salto de la necesidad de dar testimonio del bien por parte de los cristianos ante las autoridades civiles y políticas, hasta un llamado al fundamento escatológico de todo obrar cristiano, la esperanza en la venida próxima del Salvador. Con una reflexión que se basa en el binomio sueño-vigilia, el apóstol invita a los cristianos de Roma a permanecer vigilantes, a despertar del sueño, a revestirse de luz. El vestido es también armadura,
porque la vida es una batalla en la que tenemos que luchar para salir triunfantes. La imagen poética se decanta en recomendaciones muy puntuales: vivir decentemente, huir de los excesos y de las rivalidades. Todo ello es una buena manera de conducir el dinamismo de nuestras vidas hacia su consumación definitiva en Dios. El llamado a una vida sobria resuena con acento especial ante la actual crisis climática y ante las enormes desigualdades sociales en las que vivimos. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 44. Nuestro texto es un fragmento del llamado discurso escatológico, que ocupa los capítulos 24 y 25 del Evangelio de San Mateo. De muy difícil interpretación, estos capítulos expresan la preocupación de los discípulos por la destrucción de la ciudad de Jerusalén, como afirma 24:2. Y los destinatarios originales del Evangelio ya han conocido y ya han experimentado esa destrucción que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y esto ha motivado una inquietud muy grande por la llegada del fin de la historia, como manifiesta 24:3. Aunque son dos temas distintos, la destrucción de Jerusalén y el fin de la historia, algunas frases de la tradición recogida por Mateo los funden, los dos temas, y a veces los confunden. Hay una mezcla de temor y de curiosidad en los discípulos. La incertidumbre es un acicate para vivir siempre alertas. Jesús enlaza el tema de la destrucción de Jerusalén, como aparece en 24:34, lo enlaza con el fin del mundo, de fecha imprevisible. Hay una alusión al diluvio que estaba contado en Génesis 6 del 9 al 12, y esta alusión apunta a prevenir a los cristianos de una falta confianza. Ante la llegada del Señor, cuyo día y fecha ignoramos, nos toca estar siempre vigilantes. En los monasterios sufíes, los monjes llevan unas sandalias de madera que hacen mucho ruido a cada paso. Cuando el visitante pregunta la razón, los monjes responden: es que debemos estar siempre despiertos. A esta actitud motiva el texto que hoy se nos anuncia. La incertidumbre del día de la venida del Señor no deberá llevarnos a despreocuparnos del presente, sino a vivir en continuo estado de discernimiento, estado de alerta. Así lo recalca el ejemplo usado por Jesús, que nos habla del ladrón nocturno, ante el cual hay que estar siempre alertas. No podemos conformarnos con esta realidad actual en la que vivimos, con este mundo de injusticia y de violencia. Vivir alertas significa también vivir contracorriente, ofrecer con nuestras vidas un signo de la justicia que viene. Estos textos nos ayudan a comenzar la preparación hacia las fiestas de la Navidad. Estos primeros 2 domingos de Adviento tendrán como centro la segunda venida del Señor, mientras que los últimos 2 domingos del Adviento se fijarán más en el recuerdo, en la conmemoración de su venida histórica en el pesebre de Belén. Así las 4 semanas del Adviento nos ofrecen una hermosa posibilidad de estar siempre preparados y alertas, sea para el recordatorio de la conmemoración del nacimiento del Salvador en la Navidad, sea para su segunda venida gloriosa al final de la historia. Hasta aquí los comentarios de este primer domingo del tiempo santo del Adviento. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura, atenta, pausada, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.